Pues bien, bien. Aquí emocionado con este evento, esta plática, y creo que va a ser el resultado muy positivo. Perfecto, perfecto. Varias personas que conozco justamente en el club y varias personitas que he visto en los en vivos y demás, me platicaban mucho de ti, entonces dije, vamos a traer al buen Jesús y pues nada, aquí estamos. Primeramente, Jesús, así como a Jacé le pregunté, eh, sumo sacerdote del templo de Satán en Chile, me gustaría primeramente comenzar por entender quién es Jesús de Jena. Eh, ¿Cómo Jesús parte hacia ese sendero, hacia el sendero de la mano izquierda? ¿Qué lo lleva a ello? Y nos cuentas un poquito de ti, si te parece bien. Mira, mi historia de origen, podría llamarse así, empieza en una biblioteca haciendo de esas tareas. Pues vaya, yo soy de la era pre-Google, no había internet. Yo, yo fui estudiando a base de libros. Claro. El primer libro que me encontré fue el Kybalión. Empecé con el hermetismo. Ya sabes que hay una leyenda que si te encuentras el Kybalión o te encuentra él, pues básicamente ya determinó tu destino. Después, durante mucho tiempo leí el Kybalión y me encantó. Y como podía, me conseguía, ahorrando con mis domingos, pidiéndole a mis papás que me llevaran a bibliotecas y que ellos, siempre yo escondiendo mis libros, porque vaya, vengo de una familia cristiana y digamos, de una familia cristiana a todo decir. Mis abuelas, mi abuela en especial, formaba de la institución interna, o sea, era la que vestía a los santos, era esa persona que invitaban a hacer los rosarios, en fin, logré ser un ocultista, al menos principiante, infragante en una familia completamente católica. El segundo libro que me encontré, porque lo busqué, fue la tablilla Esmeralda de Hermes Trismegisto. Vaya, me encantó. Durante mucho tiempo, créeme, que fue mi afición, porque quería hallar el significado que dentro de ella se rumoraba que abriría o era la llave del conocimiento de todo el ermitismo. Pues duré mucho tiempo, pero bueno, era principiante, no tenía muchos conocimientos sobre el hermetismo, ciertamente porque hay mucho material, pero bueno, vamos a hacer un salto en el tiempo, vamos a adelantarnos un poco más. Ya dejando eso atrás, vino por fin el internet, pero ese internet del 95 que era desesperante. Vinieron las páginas de los primeros, ¿cómo se llaman? Grotos satanistas de la Bey. Cuando en ese tiempo, pues tenía células que cada persona, cada líder tenía su propia perspectiva muy interesante. No, pues ahí me tienes, aunque esperaba mucho tiempo que cargar el internet. Y ya ves, si descolgaban el teléfono, se perdía todo, toda la señal, tenías que volver a empezar. Pues bueno, a lo menos no pasó y me aseguré de ello, ya sea con amenazar a mi hermana que si descolgaba el teléfono, cosas iban a pasar. Pero bueno, ya de ahí, curiosamente, siempre veía el satanismo, en especial el avellano, lo veía de forma exterior, porque no tenía, digamos, un maestro, un vínculo, o sea, que me enseñara más profundamente de qué se trataba
el satanismo. Yo lo veía con recelo, porque vaya, como refiero anteriormente, yo era de una familia enteramente católica. O sea, no le podía preguntar oye, ¿qué algo sabes de satanismo? No, obvio que me iban a linchar o me iban a castigar o llevarme a un colegio militar, porque así debería de haber pasado. Pero bueno, otro salto en el tiempo. Durante mucho tiempo, después de navegar en esas páginas, se vinieron los IRC, esas salas de chat que solamente podías ver contexto nada más, no había ni siquiera imágenes y estábamos muy lejos de los emoticones. Entonces, ciertamente, a pura casualidad, me envié, porque pregunté dónde podría saber más o qué libros me recomendaban. Pues es la clásica pregunta de quien va iniciando. Pues vaya, varias veces, algunos me querían iniciar en el palo mayombe, algunos querían iniciarme en el vudú, y vaya, esas charlas de chat, en especial los que trataban de ocultista, era muy diverso. Pero por suerte, y qué bueno que le hice caso, a pesar de mi cierto miedo, porque recuerda que un católico está programado para temer instintivamente a algo satánico. Pero bueno, hice caso a ese mensaje. No recuerdo exactamente su usuario, no lo recuerdo bien, pero era clásico Black no sé qué. Pero este hombre me dio transcripciones, porque no existían PDFs en ese tiempo. Me dio transcripciones a Barbie, no sé cómo le invirtió tanto tiempo, pero la primera cosa que me acercó al satanismo fue ese capítulo de la Biblia satánica que era la diatriba infernal. Déjame decirte, cuando la leí, vaya, me fascinó. Haz de cuenta, fue como un acercamiento orgánico. Cuando lees algo, pero que te gusta y hace esa resonancia contigo mismo, se oye hasta el clic, se oye ese momento cuando dices, vaya, pareciera como que me describe, pareciera que alguien ha escrito mis pensamientos. Pues vaya, empecé pidiéndole, y tuvo mucha paciencia, pero varias más exigencias, pero rara vez yo pienso que lo hice enojar o se desesperó, porque pues, yo estaba hambriento de ese conocimiento, quería más. Pues lamentablemente yo pienso que me dio como casi la mitad de la Biblia satánica, al menos estos ensayos, los ensayos más importantes. Vaya, después de esto, después de ya empezar con el satanismo lavellano, al menos con la mitad del conocimiento, se vino el mercado electrónico, el SBI. Pues vaya, mi papá tenía una tarjeta de crédito y pues yo le ingresé a ese sitio. Y qué bueno que todavía no había esas estafas con las tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero me compré una Biblia satánica, la versión underground. Esa versión lo que tenía, que ya no tienen las versiones posteriores, tenía anexos, tenía mucha bibliografía y vaya, era muy hermosa. Lo único que no tenía, porque era una versión muy temprana, eran las 11 reglas de la Tierra, porque esa ya fue un agregado posterior, o sea, no, en las primeras Biblias no la agregaban. Básicamente esas reglas eran para el círculo interno de la ley. Pero bueno, era como una etiqueta, básicamente dentro de los estudiosos que
que estudiaron dentro del del círculo mágico interno de la ley. Nunca se definió como algo mandatorio, ni tampoco que viniera a formar parte de digamos, algo, por así decirlo, legislativo dentro, sino básicamente era como una etiqueta simplemente sin obligación a ser obedecida. Solamente era como una forma de que las personas convivieran respetando, o la prosomia, como dicen por ahí, como se llama, o sea, el espacio personal de cada miembro, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues otro salto del tiempo, pues vaya, después de mi tiempo fui atraído también por la filosofía del templo del Set. O sea, una filosofía más mística, una filosofía que tenía más así como, para mí, ella abarcaba un aspecto de magia y psicología más marcado que la filosofía del mismo Lavey. Me encantó, y en especial déjame decirte que tuve la fortuna en el club 600 de la primera iglesia de Satán, yo como usuario, me corrigió Aquino en uno de sus comentarios cuando dije una tontería que no pienso compartir, ¿verdad? Porque fue un comentario tonto, eso sí lo puedo decir, pero me dio mi jalón de orejas. Pero me sirvió porque me dio una gran cantidad de libros que podía leer. Y vaya, me encantó, lo experimenté, hasta lo hice así casi como para mí, una combinación similar a lo que hizo el nieto de Lavey en conjunción con Aquino, la versión del 50 aniversario de la Biblia satánica. Yo se lo recomiendo, maravillosa obra donde Aquino demuestra cómo era la idea original cuando se iba a escribir la Biblia satánica. Por eso, si tienen la posibilidad de comprar la versión del 50 aniversario de la Biblia satánica, se lo recomiendo. Es un material de culto, es un material que vaya, es un complemento perfecto. Pero bueno, hacemos otro salto del tiempo, porque sería demasiado. Después de ahí, le coqueteé, o más me coqueteó, la vía luminosa de Anton Long. Sus hostias, así se les llama, los libros que son base dentro de la ONA, sus creencias, y vaya, yo lo leí, pero eso los conseguí gracias a un usuario en el club de los 600, porque solamente en aquellos tiempos era muy difícil de conseguirlos. Ya ahorita lo puedes bajar desde BitTorrent o Torrent y ya, pero en aquel tiempo era muy difícil. Y vaya con su nexo a esas, ya sabes, a esa inclinación del señor de los bigotitos. Pero bueno, entonces, te voy a interrumpir un segundo. ¿Qué piensas, siendo un poquito más específico, sobre la ONA? Sobre los 9 ángulos. ¿Cuál sería tu visión personal? Mira, independientemente de su nexo con esta ideología, déjame decirte que su filosofía es profundamente realista. Habla, digamos, de la superación de los límites físicos y emocionales. Los exámenes para probar ser miembro de la ONA son fuertes, te llevan al límite, inclusive casi te hacen matar de hambre, porque vaya, es enfrentarte con los elementos.
Pero no hay que ver con ojos de pánico satánico a todo lo que se refiere a la ONA o por sus ideas muy cercanas al señor de los bigotitos. Para quienes, para En quienes no especial, para quienes no entienden lo del señor de los bigotitos, se refiere al nacionalsocialismo directamente, aquí nuestro querido Jesús. Ajá. sí, porque digo, no quiero, ya ves que cómo está el algoritmo de TikTok. Sí, sí. Por Te das eso, cuenta que decir así la palabra completa no te dice nada TikTok, pero si ya lo dices como popularmente se les conoce, entonces sí tienes problemas. pues vaya, ¿qué recomendaría? ¿Qué recomendaría de leer? Y en especial, déjame decirte, antes de dejar el tema de la ONA, hay un sendero que no persigue esas ideologías propiamente. Dentro de la ONA están las tribus. A ver, espero pronunciar bien. Se llama Rowaniana, algo por el estilo. Porque ahorita, vaya, el ruso no se me da ese idioma. Pero ahí lo que se busca es casi como un sentido de comunidad. No hay ideologías, hay centralistas. Básicamente es como vivir en comuna. Las cuestiones religiosas son, digamos, más relajadas. Se quiere vivir en conexión con la naturaleza. Yo estoy fascinado con ese lado de la ONA, donde se vive con la naturaleza, se vive libre de toda institución política, porque, vaya, es muy interesante. Yo les recomiendo que dejen a un lado sus prejuicios o vaya, lo que mucho se ha hablado sobre la ONA, en especial, ciertamente casi se ha hablado muy mal. Y estas personas aparece que no tienen un estudio cerca del origen de la ONA. A veces todas esas descripciones así de malvados, de, de asesinos, vienen, vienen de unas novelas de ficción. Todas esas descripciones que proliferan dentro del Internet vienen de ciertas novelas de un escritor que agarró a la ONA como un medio de inspiración para representar, pues, a un grupo satánico. Y déjame decirte, no viene de mí. Hubo un comunicado, creo que en 1995, en sus miles de sitios web, que tienen ahí, porque diario son tumbados, ya sea por agencias gubernamentales. Ahí viene la aclaración. Creo que todavía hay. Si lo encuentras, ahí te vas a encontrar. Casi viene la etiqueta de ese año, 1995, y te explicarán que lo que ha llevado también a la mala fama de la ONA también es un poco de la ficción que fuentes terceras, fuentes que no han investigado sobre este grupo profundamente, han esparcido estos rumores. Antes de que continúes, de hecho hay dos aspectos de la ONA que sería interesante también señalar. Si bien tienen inclinaciones al nacionalsocialismo, eh, también cuando estamos hablando de sendero izquierdo, hay que recordar que para esta organización política hubo un tiempo en donde la S, voy a dar un espacio, S, investigó cerca tanto del Sol Negro como del BRIC, y tanto en lo que es el ocultismo, tanto en lo que es el sendero de la mano izquierda, es muy importante entender que el Sol Negro es un concepto muy importante. De hecho, se le atribuye una de sus frases más características cuando estamos hablando del Sol Negro, esta frase de si quieres arder como el sol, si quieres brillar como el sol, tienes que arder como él. Lo van a encontrar, que lo dijo él, como dice aquí nuestro buen Jesús, el señor de los bigotitos. Entonces, sería perderle un poco ese miedo a integrar mucha de su filosofía también dentro del sistema del ocultismo que también se investigó durante esta época. Les invito a que investiguen. Hay un libro muy bueno que se llama Arthur Miller,
que justamente nos habla de este tema y también sobre la sociedad del BRIS, para que entendamos un poquito también cómo este grupo entendió muchos de los aspectos del ocultismo, siempre también velando un poquito, porque bueno, también hay otro tipo de filosofías y creencias que tal vez no estaría yo tan de acuerdo. Justamente de esto, tengo ganas de traer a un compañero que es de la ONA, allá de Reino Unido. No comparto mucho de su visión de repente respecto a la figura del sacrificio, por ejemplo, en donde sí, él me comenta que en algunos rituales dentro de la ONA sí puede llegar a haber sacrificio animal. Cosa que yo ya, te repito, dentro de la santería y dentro de cualquier sistema de creencia en donde pudiera haber algún tipo de sacrificio en ese aspecto, ya no comparto tanto. Pero, sin embargo, como bien dice nuestro buen Jesús, hay elementos dentro de la ONA que son muy rescatables y que podemos llegar a comprender. Perfecto, Jesús. Me gustaría ahora que me cuentes algo muy, muy, muy importante. Tú hablas mucho acerca del egoteísmo. Cuéntame un poquito, bueno, cuéntanos a todos acerca del egoteísmo, un poquito de dónde surge, cómo te adentras más en el egoteísmo, vamos, que nos profundices un poquito a nivel personal y más general lo que es el egoteísmo. Mira, el egoteísmo, se puede decir, es mi respuesta, es mi sistema filosófico religioso que se compone o es un constructo de las experiencias que tuve primero como lavellano, como, como setiano y sobre todo con mucho de lo que es algunas filosofías de la ONA, pero también en gran parte de algunas creencias paganas. Entre ellas, yo pienso que cualquiera que escuche en especial las publicaciones que tengo en mis cuentas secundarias, que es para exclusivo hablar del egoteísmo, que somos. Te voy a interrumpir tantito, Jesús. Me comentan que no se escucha por el ruido. Coméntenme, queridos herejes, no se escucha el ruido de mi parte, no se escucha del lado de Jesús. Ambos, bueno, de mi parte no tengo ya ruido aquí, ya le bajé la música y todo. Creo que hay un ruido que se escucha de tu parte, de tu lado, Jesús. ¿Qué será? No sé, como ruido, ¿Alguna, así como... No sé. alguna psicofonía? Alguna psicofonía. Dicen que puede ser un ventilador, no sé si tengas por ahí ventilador. Ah, sí tengo, porque está haciendo mucho calor. Déjame apagarlo. Sí, 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 no te preocupes. Bueno, les diré que luego lo que ocupamos nos acalora mucho y necesitamos refrescarnos. Pues ya no se escucha. A ver, queridos herejes, ¿se escucha el ruido? Por favor, si son tan amables. Ya no, ya no. Oh, ok, perfecto. Muchísimas gracias. Adelante, Jesús. Discúlpame por interrumpirte. Mira, como dije anteriormente, este constructo se basa en todo lo aprendido con la filosofía de Lacoste o propiamente la Bey, también la filosofía de Aquino y también la filosofía de Anton Long. Pero también para las personas que me escuchan, en especial los que me siguen en el Templo del Ego, que es un espacio o el templo virtual egoteísta, saben que también es neoplatonismo pagano. Estamos hablando de Plotino, estamos también hablando de Heraclito, en especial cuando describimos lo que es Daemon para nosotros. Como dijo Heraclito, el carácter del hombre es un Daemon. Nosotros vemos las emociones, los sentimientos, como los verdaderos daemons. Y vaya, los vemos desde una perspectiva, digamos, griega, pagana, sin ese tinte peyorativo, bastardizado, que le pone la religión tradicional.
Nosotros no basamos en la demonología generada de la religión tradicional. Nosotros nos vamos al sentido principal y original de lo que se consideraba daemons. Pero vaya, entre muchas otras cosas, ¿dónde puedes encontrar, digamos, el significado? El primer egoteísta directamente que podemos hacer nexo eran los faraones. Los faraones eran la encarnación de Dios. Y en especial, y lo más así, más se puede decir, un poquito más adelantado, yo pienso que alguien no se ha familiarizado con el rey Sol, ese famosísimo que dijo que también era un dios. Esos son nuestros antecedentes. En pocas palabras, si ya ves que está de moda entre el satanismo hablar de arquetipos, el arquetipo principal que persigue el egoteísta es el conquistador. Eso es lo que lo representa más. Ahora, ¿qué viene a ser el egoteísmo? Simple. Se define a sí mismo como un sistema filosófico, religioso, que busca la humanización de la divinidad. O sea, siempre se ha visto la divinidad como algo independiente del ser humano, algo que no postula o no ve bien la religión tradicional. Nadie es igual a su Dios. Nosotros tenemos que estar supeditados a la divinidad de seres exteriores, de terceros, de instituciones, y que no nos validan como los verdaderos portadores de la divinidad. Pero también estamos hablando que nuestro sendero también es apoteósico. ¿Qué es lo voy a poner en términos sencillos, la apoteosis, lo que vendría a ser? Supongamos, es el hacer algo legendario, épico, que nadie más ha hecho, pero gracias a uno mismo, es como nace. En pocas palabras, estamos buscando que para considerarte tu propio Dios, tienes que elaborar tu propio mito, tu propia historia, como tú dices. Y en ese camino, somos realistas. No te vamos a endulzar los oídos con utopías cristianas, de un mundo mejor, de las condiciones, digamos, que puede suscitarse en un escenario, digamos, demasiado idealista, demasiado viciado por ese sesgo cognitivo de un mundo justo, donde los buenos reciben siempre bendiciones o los malos reciben su castigo. Estamos hablando una visión real que te convertirá en un Dios con derecho propio. Muy bien, perfecto. Me encanta escucharlo. Y dime una cosa, querido Jesús. Tu nombre es bastante fuerte, ¿no? En relación al sendero de la mano izquierda. Me gustaría saber, ¿tú consideras que existe algún tipo de verdadero satanismo? Porque también he escuchado, y es un tema de lo que platicaba la otra vez con Azazel, creo que viste parte de la entrevista, ¿no? Con el templo de Sí. Satán. Que luego él ha tenido ciertas pláticas con aquellos que mencionan que existe un verdadero satanismo. ¿Tú consideras que existe? Y si sí o si no, ¿qué opinas de esta visión de que existe un verdadero satanismo? Primeramente, antes de evaluar si existe un verdadero o satanismo, hay que estudiar el contexto histórico del mismo satanismo.
No existe, y lo pueden buscar, no existe un documento o evidencia de que haya existido un satanismo en estricto sentido en el pasado. Solo existe, digamos, la evidencias más cercanas ligan a este inicio del satanismo a Anton LaVey. Primero, antes que nada, hay que hacer varias acotaciones, varios puntos. El término satanismo no surgió, digamos, describiendo a un grupo institucionalizado, una religión consolidada. El satanismo surgió como un simple, y lo podemos ver como un simple término peyorativo dentro de las disputas de poder del mismo cristianismo, donde dentro de estas disputas surgió este calificativo que podía describir inclusive la persona que no iba a misa, la persona que no pegaba diezmos o indulgencias, o simplemente la persona que no estaba de acuerdo con, digamos, la doctrina misma de la iglesia. Podía ser hasta un mismo cristiano. Esto es que todo el satanismo que veía la religión tradicional, esto sí puedes ver históricamente y demostrado, era costumbres paganas, paganismo, creencias precristianas, folclore más antiguo que el cristianismo, antes de la cristianización. ¿Me entiendes? Ahora, pasemos, esto es muy común. Las personas, que afirman de un verdadero satanismo, y a mí me costó. El grupo, mejor no quiero hablar de eso, mejor voy a centrarme en esto. También existe otro satanismo, entre comillas. Este satanismo, muchos académicos que estudian el satanismo, encontraron ese periodo donde Satanás se convirtió en un embellecedor de obras literarias. Se llama el romanticismo satánico. El romanticismo satánico no hay que confundirlo con el satanismo, porque todos los autores, en especialmente Black, y en especial uno que llena las bocas que se llama Stanislaw, no sé, tiene un nombre medio raro, o sea, no sé pronunciar. Este hombre que le ponen la etiqueta del proto-satanista, él, en sus confesiones, en sus declaraciones, nunca dijo o se identificó como satanista. Y tampoco pretendía hacer una religión. Solamente utilizó a Satanás, y en especial el que haya leído su libro, que es el más destacado, que se llama La Sinagoga Satánica, pero lo que no. Ahí, lo que describe como satanismo era una crítica a sus propias instituciones cristianas. Ahora, ¿qué es lo que utilizó dentro de su obra? Para muchos pensarían, no, este hombre seguramente estudió el satanismo y lo expresó en su obra, ¿verdad? Pero no. Si revisan bien sus textos, él no describe un diablo cristiano. Él describe a la creencia zoroástrica, porque él habla también de un Dios de la destrucción y un Dios de la creación. Y muchas de esas creencias del zoroastrismo están en su obra. Y también nos podemos encontrar con el clásico, el origen del arquetipo que
que predomina en el satanismo, el arquetipo miltoniano, el arquetipo del rebelde, el arquetipo de... Pero también, como todo, Milton no quería crear una religión, ni tampoco crear el satanismo, sino también era una crítica política. Y esto lo pueden corroborar con personas que han hecho estudio de esa obra. Milton era de la religión tradicional, pero su crítica llevaba más con tintes políticos a los regímenes que reinaban en su tiempo. También estamos la rebelión de los ángeles de Antonele. También Antonele no quería formar una iglesia satánica. También estuvo su crítica social. William Blake, vaya, las letanías satánicas no era, digamos, un acto de reverencia a Satanás, sino más bien un acto de protesta para su religión, que él era fielmente seguidor. Ahora, pues la Bey, ahora pasemos a la Bey. La Bey es lo que hizo, y obvio, fue codificar, fue protocolarizar una religión que él adaptó a las necesidades del hombre, a su necesidad de tener un poco de magia, un poco de misticismo, para que en este sistema las personas poco a poco dejaran esa religión que no les ofrecía, digamos, ya un consuelo, y que los querían liberar de esa construcción. Entonces, si eres consciente de esa historia, ¿cómo te puedes atrever o incluso poner este juicio, digamos, para mí tonto, de verdadero y falso? A mí, yo por criticar a ciertos grupos que confundían estos antecedentes que dije anteriormente como una prueba de que hubo un satanismo anterior de la Bey, ¿sabes lo que hicieron? Hicieron, más bien, me hicieron el Satanás de sus organizaciones. Porque yo les rebatí. Yo no fui de esas ovejas negras. ¿Por qué ovejas negras? Al fin y al cabo, son personas maleables. Son borregos. Negro o blanco, eres un borrego. Y mucha gente los apoyó. Y todavía, no sé si estarán todavía vigentes por ahí. Porque yo les hice varios señalamientos que les iban a traer problemas en un futuro. Pero bueno, quitemos eso de lado. Y ya como finalizar, yo creo que el satanismo no puede ser definido como verdadero o falso, sino más bien debe ser definido según lo que aboga el satanismo egoteísta o egoteísmo, es el interés propio racional. O sea, que la persona haga su propio constructo, no siga organizaciones, que represente sus propios intereses, para que no pase lo mismo que a mí. Cuando me peleé con esta organización, al expresar mis opiniones tan radicales, hicieron ciertamente guerra sucia, tachándome de intolerante, aunque ellos eran intolerantes, tachándome de ortodoxo, cuando ellos tenían un miserable estudio sobre el satanismo. Y vaya, mucha persona me acabó malinterpretando, pero me he encargado de refutar con los hechos, refutar con mis videos.
Y más de uno que haya estado en mis live, ven cómo soy realmente. No soy ortodoxo, ni tampoco intolerante. Soy un hombre paciente. Y siempre, nunca voy a criticar las ideas. No voy a criticar a las personas, sino sus ideas. Vaya, porque para eso están las ideas. Es como evolucionan. Una crítica sana llevará a otra persona a ver puntos débiles de su propia idiosincrasia, de su propia cosmovisión. Pero vaya, no todos los toman a bien. Y ven esas tendencias como hostiles, como diciendo, este hombre quiere tumbarme, quiere quitarme prestigio, quiere que ya nadie me escuche. Pero la persona, antes de comportarse como un borrego negro, debe de investigar. Y, es- Pero, y dime. eso que me dices me gusta mucho que lo menciones, porque es algo muy común. Por ejemplo, hace poquito que estábamos hablando acerca de la parodia y todo esto dentro del satanismo, yo me di cuenta dentro de los comentarios de tanto en tu canal como el mío, que cuando yo di mi punto de vista y tú diste el tuyo, las personas lo entendían como una pelea, como que tiene que haber pelea, como que tiene que haber conflicto. De hecho, yo le comenté a uno de los herejes aquí, no es que no es conflicto, simplemente vamos a tener dos ideas distintas y él me va a dar desde su conocimiento su visión, yo compartiré el mío y punto. Pero tener siempre ideas distintas es sano, porque en el momento en que creemos que tenemos la verdad absoluta, en ese momento nos transformamos en muchas veces fanáticos de aquello que muchas veces decíamos que no queríamos ser. Y entonces nos transformamos simplemente en algo muy similar a lo que muchas veces criticamos en algunas personas dentro del sendero derecho. Entonces, la crítica, que las personas a veces te digan, oye, ¿sabes qué? No creo que estés bien en esto, por esto, esto y esto. Mientras se maneje desde un respeto, mientras haya un diálogo, me parece increíble. ¿Por qué? Porque al final del día, y es justamente algo que quiero hacer con este tipo de en vivos, es poder traer diferentes puntos de vista. Que no todos, no hay un punto de vista que tú vayas a decir es el verdadero, es que Alquimista de la Oscuridad habla del verdadero satanismo. No, para nada. De hecho, lo he comentado anteriormente, ni siquiera me considero directamente satanista. He estudiado el sendero de la mano izquierda, me gusta el sendero de la mano izquierda, pero no me consideraría satanista como tal. Ahora, por ejemplo, aquí viene una pregunta, querido Jesús. ¿Tú podrías ver el satanismo más allá del concepto de religión? ¿Qué opinas tú de la religión, el satanismo y satanismo no como religión? Mira, primeramente, si bien eso es cierto, ha habido un sentimiento de escozor sobre la palabra religión, pero hay que ver su inicio. Primeramente, la religión fue el pegamento mismo de la sociedad. Fue el intento de conectar al hombre con lo trascendente, mas no ser un instrumento de lo político, de, digamos, las jerarquías. Tampoco era un medio de control, solamente era como el engrudo para mantener a todas las personas juntas, y por eso vemos ligare en su esta latina, que es ligar, pero ligar a las personas, si haciéndolas conscientes que todos formamos parte de una unidad natural, mas no, digamos, que somos supeditados bajo una monarquía celestial, que la religión tradicional ha plasmado en su actual canon. Ellos han santificado las monarquías, las han elevado a algo celestial, pero al fin y al cabo las monarquías se vuelven tiranía. Y estamos viendo esto.
Y este producto, incómodo sentimiento cuando escuchamos la palabra religión, no procede de la palabra en sí, procede de aquellas personas que han convertido a la religión en un instrumento para manipular, en un instrumento para conseguir provecho de terceros, aprovechar ese sentimiento de desesperanza. ¿Que describen las religiones tradicionales como religiones de amor? No. Sus dioses exteriores se alimentan de la desesperanza, porque las personas las buscan cuando están más desesperadas, cuando se sienten más perdidas. Dime una cosa, ¿acaso esas personas se sienten identificadas cuando todo le va bien? No. La persona se acerca más a estos sistemas de control, de jerarquías, cuando se sienten perdidos. Muy cierto, muy cierto. Sí, a veces de cierta manera, y pasa mucho en el sendero de la mano izquierda, a veces muchos quieren entrar al sendero de la mano izquierda con una filosofía del sendero de la mano derecha. No sé si te ha pasado, en donde si no es que me dio Dios lo que yo quise, pues entonces el diablo seguramente me lo va a dar. Pero desde una visión siempre externa, no profundizando en ti, no viendo a través de ti, sino desde una visión meramente de esa necesidad. Justamente esa necesidad muchas veces nos desempodera. Otra pregunta, querido Jesús. Bueno, antes de seguir con las preguntas, hay algunas preguntas aquí de los herejes que no me dio tiempo con Azazel de responder, pero me gustaría responder algunas de sus preguntas. ¿Te parece bien? Sí. Aquí, por ejemplo, pregunta alguien y me parece una pregunta interesante, aunque un poquito... vamos a ver qué opinas. Me dicen, ¿soy mala por creer en Dios? ¿Tú qué opinas? Mira, yo opinaría que si es su interés propio racional, que así sea. Porque las creencias no nos vuelven malos o buenos. Esa dicotomía, ese sendero que solamente caricaturiza el comportamiento humano entre bueno y malo, sin atender el contexto. Serás mala si utilizas tus creencias para apoyar tus sesgos, para apoyar tus prejuicios. Pero también te pueden ser buenas si te conectan con esa cualidad ya no explorada por el ser humano, que es la empatía. Si tu creencia también te puede volver bueno, independientemente que no sigas este sendero. Pero solamente este juicio queda en las manos de la misma persona. ¿Qué quieres hacer con tu creencia? ¿Quieres caricaturarte como un villano? ¿O quieres trascender? ¿Quieres que la gente te idealice como un héroe? Esa es la pregunta que se debe de hacer las personas. Preguntan mucho y lo han preguntado aquí un par de veces. A veces dicen, ¿cómo me gusta todo esto? ¿Cómo me inicio en el satanismo? Yo te voy a hablar de mi propia escuela. Vaya, nosotros no tenemos algún rito iniciático en el egoteísmo. Tal vez hay uno, y es primeramente, antes de ingresar a nuestras filas, el estudio. Siempre es el primer requisito. No solamente le decimos estudiar, sino le damos recomendaciones bibliográficas. Autores que ayudarán de manera fácil el adentramiento dentro del satanismo. No solamente, digamos, los clásicos como la Biblia satánica, sino también libros académicos que ven el origen del satanismo, ya sea históricamente,
filosóficamente y donde puedan adentrarse a un verdadero entendimiento. Vaya, los ritos iniciáticos no son del todo, por así decirlo, obligatorios. Al menos que lo sientas así. Puede no ser hecho este rito iniciatorio por parte de una organización, sino tú crear tu propio ritual iniciático. O pensar con elementos, supongamos que tienes a la mano un libro, apelando a la magia del caos. O sea, un simple libro, una proclamación, o simplemente mirarte al espejo y hacer conexión con lo que quieras hacer, ese vínculo con este tipo de creencias. Ujú. Sí, completamente. De hecho, en el club de ahí del Fuego Infernal tenemos algunos rituales justamente en donde se ven directamente al espejo como parte de ritos que no son iniciáticos, porque también hablamos ahí mucho de crear tus propios rituales, parte de la magia del caos, porque muchas veces les comento a los miembros del club, mi ritual, lo que a mí me genera un efecto catártico, no es lo que a ti te va a generar ese efecto. Debes incluir parte de ti en el ritual para que realmente genere lo que el ritual requiere y no sea un copy-paste, un copy-pega de todo lo que tú estás viendo, porque eso es lo que muchas veces sucede. Compras un libro, compras la Goetia, que es muy común, ¿no? Comprar la Goetia, y en esa Goetia ves que los rituales del rey Salomón, y de repente quieres hacer todos los rituales salomónicos, y de repente te das cuenta que no tienen el efecto que esperabas. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que estás haciendo es eso, hacer un copy-paste. Compras el Grimorium Verum, de repente ves rituales draconianos, ves todo, pero no estás haciendo un trabajo previo de interiorización para que ese ritual tenga un verdadero efecto en tu persona. Y para mí es gran parte del poder del ritual, que ese psicodrama pueda ser personal y pueda realmente generar ese efecto que te empiece a transformar, porque la transmutación en la alquimia, recordemos, tiene que ver con llegar justamente al vitrol, poder entrar en ese vitrol y poder renacer cuando te adentras a ese centro, a ese centro de la tierra, para poder generar a través de ese fuego transformador una nueva versión de ti. Pero no, eso no se logra cuando simplemente lo haces viendo un ritual de un libro y ese ritual, pues bueno, no genera un efecto en ti, ¿no? Exactamente. El ingrediente principal en toda magia es la voluntad. La voluntad y sobre todo, el ejercicio de una metacreencia. En efecto, cualquier tipo de magia, ya sea en su aspecto místico o digamos de alguna forma psicológico, se necesita de la voluntad del practicante, que el practicante crea dentro de, digamos, de esa creencia, esa metacreencia impulsora para que tenga efecto, porque sin ella, pues, vaya, es como cuando recitábamos forzosamente, es el juramento a la bandera, todo así como sin ningún sentimiento, Claro. sin sentirlo, obligado, nada, sin ningún efecto, placebo nada más. Claro. Aquí otra pregunta, querido Jesús. ¿Dónde es recomendable realizar los rituales? ¿Funciona mejor grupal o individual? Creo que es parte de lo que estamos platicando, pero si quieres dar tu punto de vista. Mira, dentro del egoteísmo no tenemos una visión gregaria en cuanto a rituales. Creemos que los rituales son personalísimos, pues representan algo muy íntimo, algo muy profundo, que solamente nosotros debemos de tener acceso. Pero, siempre hay un pero, si queremos y si nuestro interés personal racional admite hacer partícipe a otras personas. No es que tengamos que agregar a personas por presión social o porque esto me lo pidió, sino que veamos esa actitud de involucramiento. A mí me ha pasado. Personas me piden ingresar a los rituales
bueno, antes de la pandemia, pero cuando entraban, no entraban con esa convicción. Estaban cuchicheando, estaban distraídos, vaya, como que rompían ese ambiente, rompían ese ambiente mágico con estas claras señales que la verdad no le importaba lo que estaba haciendo. Por eso buscamos más en el egoteísmo que los rituales sean personales, que sean más que nada como un método para que el mismo practicante encuentre ese autoconocimiento de sí mismo, que se adentre en su sombra, que se haga partícipe solo él de su propia experiencia. Claro, claro, perfecto. Preguntaron por aquí también acerca del símbolo del egoteísmo. ¿Qué significa el símbolo del egoteísmo? Mira, este es el sigil de Jena. ¿Por qué Jena? Vaya, hace referencia a mí como fundador. Esto, si ven, muchas personas, espero que se vea porque yo lo veo muy chiquito, muchas personas piensan que esto hace referencia a la escuadra y al compás, un símbolo pagano, pero dista de ser eso. Leonardo da Vinci daba ese esquema para dar profundidad y dimensión a sus obras. Ahí se encuentra, bueno, los trazos se pegaban más con las que son columnas, pero él le fascinaba la visión, él le fascinaba el ojo, él lo estudiaba. ¿Y por qué tiene vínculo con el egoteísmo? Porque el egoteísmo es una filosofía perspectivista. Tú construyes tu realidad. Tú eres un demiurgo. Tú eres aquella persona que construye tu universo a base de tus experiencias, a base también de tus adversidades. Claro, Y eso es claro. lo que... Ahora, las letras, estas letras, representan las virtudes cardinales del egoteísmo, que es la primera, anarquía, conocimiento, desobediencia y poder. ¿Por qué las vemos como virtudes? Pues vaya, si analizamos la historia, esas virtudes han estado presentes en aquellos que prácticamente han escribido nuestra historia, la historia humana. No eran santos, no eran mártires. Las principales características eran estas. Era lo que llevó a la civilización al progreso. Y por último, a ver si se ve, y por último en el centro, ese sigilo que forma parte del centro, significa el ego cósmico, al que le llamamos el uno. Mm, entendido. ¡Ay, también faltó esto! ¿Cómo se llama? El círculo del ADN de hélices. Ah, Pues vaya, que todo esto está delimitado por la divinidad humana en todas sus diversas formas. ok, muy bien. Muy bien, perfecto. Aquí hay una pregunta que tiene, por ejemplo, Aisel. Tengo entendido que el superhombre de filosofía de Nietzsche, la filosofía de Buda o la estoica pueden ser buenas. Yo aquí, antes de preguntarte, Jesús, me gustaría decirle a Aisel si dentro de la alquimia el concepto de bien y mal no es un bien y mal moral.
De hecho, algo que yo invito muchas veces es a empezar a dejar un poquito, a salirnos un poquito del concepto de ese bien y mal moral, en donde vemos todo en blanco o en negro. Dentro de la alquimia, en realidad, lo que se conoce como el mal, como tal, vendría a ser simplemente un desequilibrio, pero ese desequilibrio no es algo que no deba de suceder, sino que ese desequilibrio es parte de tu propio aprendizaje. Entonces, dentro de la alquimia existe el concepto del mercurio. Recordemos que tanto mercurio como azufre como sal son tres de los principales elementos alquímicos. Cuando el mercurio cae y se ensucia en el azufre rojo, es entonces que se crea una ilusión. Y dentro de esta ilusión es importante que el alquimista pueda limpiar a través de introducirse nuevamente, como mencionábamos, en el vitrol, para que pueda limpiarse ese elemento del mercurio, que vendría a ser un elemento de luz, y entonces pueda transformarse entendiendo el mercurio muchas veces como el Lucifer, de Lucifer alquímico. Entonces, aquí, Jesús, ¿tú qué opinas de esta idea de bien o mal como tal? Mira, el camino dicotómico o el sendero dicotómico, esa dualidad, solamente proviene de esa filosofía que ha propagado la religión tradicional. Dentro del egoteísmo no existe, no dividimos de forma caricaturizada, así yo le llamo, el comportamiento humano, porque existen otros matices. Estamos hablando que para el egoteísta el obrar humano no se puede limitar a esas dos cosas. Vaya, y es, yo pienso que muchos están familiarizados, en especial los lavellanos, con la filosofía del tercer lado, que dice que en una cosa hay más de dos lados. Puede haber tres, puede haber cuatro. Y en el caso del comportamiento humano hay otros contextos, como por ejemplo, también debemos de tomar en cuenta dentro del contexto si eres algo conveniente o algo adverso a la persona o si ésta le va a producir daño o no. Así como también, por ejemplo, si es su interés propio, racional, efectuar algo bondadoso, que así sea, pero también si quiere hacer algo malo. Te voy a decir por qué quiero también aprovechar esta coyuntura. Primeramente, el egoteísmo es criticado por sujetarse a la maldad instrumental propuesta por Maquiavelo. Primeramente, no podrá subsistir un hombre bueno en un mundo lleno de malos. Así como también en algún punto de la vida de cualquier persona nos va a convertir en el enemigo de la otra, lo quieras o no lo quieras. Pero digamos, esta realidad es difícil de tragar porque nos han metido en la cabeza de ese mundo idealizado de unicornios y arcoíris, eso del amor al prójimo, que es más una forma mecánica de amor, porque es mandatorio. Pero bueno, así es mi parecer respecto a esto. Claro. Dime una cosa, aquí pregunta Analí, que es alumna ahí en el Club del Fuego Infernal. Dice, maestro, Mario pregunta si en el satanismo entra la santa, voy a decir Santa Parca, porque el nombre me lo censura mucho TikTok, la Santa Parca. Ya he dado mi opinión al respecto, pero me encantaría que tú nos lo dieras, querido Hereje. Bueno, Jesús. Mira, la Santa Parca hay que analizarlo como un culto prehispánico o una reconstrucción prehispánica del culto a la muerte. Vaya, que en algunos aspectos está muy cristianizado.
Pero dentro del satanismo, en especial el que se clasifica como satanismo ateísta, que yo prefiero llamarlo solamente satanismo, porque muchos hacen esa división entre ateísta y teísta. Yo digo que existe esa división, pero es dada por lo que quiere practicar el adherente, supongamos, si quiere enfocarlo al sendero de la mano izquierda o a la derecha. Esa división es propiamente hecha por la voluntad del practicante, no porque sea ateísta o teísta, sino que la persona ha decidido optar por estos dos caminos. Aunque claro, también existe un tercero, que es crear el tuyo propio, fusionándolo. Y sí se puede, porque, vaya, muchos conocen el camino occidental de la mano izquierda, pero pocos conocen que existe el camino oriental. Y vaya, ese camino es más abierto, pues existen también cierto culto a deidades femeninas dentro de él. O sea, sí se puede practicar un aspecto de la mano derecha ahí, en ese sendero. Te voy, te voy a interrumpir un segundo, Jesús, porque me parece muy interesante lo que comentas, sobre todo porque me parece que en el próximo evento, para que no te lo pierdas, vamos a traer a Mateo de Ecos del Abismo, no sé si lo ubicas, ya ando en pláticas con él, y él tiene una visión en ese sentido completamente opuesta, ¿no? En donde dice, no, es que tú o eres de la mano izquierda o eres de la mano derecha, no cree tanto en la combinación de los dos elementos. Y me parece que es algo que me gustaría aquí puntualizar, porque va a ser un tema, va a ser un punto en específico que dos grandes maestros van a tener aquí en perspectiva para que ustedes, herejes, puedan tener su propia opinión cuando nuestro querido Mateo venga a su entrevista y nos dé también su punto de vista. Te interrumpí para no olvidarlo. Gracias. Pues vaya, ese es el tercero. En mi caso, yo soy, digamos, prueba de ello. Si bien en el egoteísmo manejamos mucho del aspecto propuesto por el camino de la magia, de la mano derecha occidental, también hacemos coqueteos con el camino o ese aspecto teísta de la mano izquierda oriental. Claro. Pero digamos, en este caso, nos centramos más a un paganismo de un corte helénico, filosófico y ciertamente más europeo, pero esto no es, digamos, una limitación, ¿cierto? Claro. Dime una cosa. Bueno, antes de la última pregunta, justamente yo a veces veo mucho eso, que a veces se entra en el sendero de la mano izquierda y es muy común encontrar personas que están en el sendero que quieren reafirmar continuamente que son ateos. Es que soy ateo, soy ateo, soy ateo. Y está muy bien, digo, es tu punto de vista y así te sientes cómodo, está súper bien. Pero no sé tú qué opinas. A veces siento que están tan enclaustrados en tener que demostrarle al mundo que son ateos y que no creen en un Satanás o en un Lucifer o lo que sea. No creen en ello como algo teísta, que de repente siento que hay más una especie como de barrera que todavía más bien no están pudiendo romper en sí mismos en donde, ok, no me tienes que estar recordando que existe una visión atea, no teísta. Hay mucha lucha muchas veces en esto, ¿no? Y digo, más bien creo que tiene que ver con algo que no estás pudiendo resolver tuyo. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, yo considero que la palabra satanista ateo es una paradoja un poco infantil y un poco tonta. Primeramente, basas un empoderamiento afirmando que eres tu propio Dios, pero te encasillas en una etiqueta que niega la existencia de las divinidades.
o de los dioses. Vaya, es básicamente un oxímoron. Yo creo que esto viene más con el miedo a ser marginados, o más bien con lo de lo políticamente correcto. O sea, de alguna manera, estas personas, a optar por poner esta etiqueta ateo, tienen el pensamiento que la gente los va a ver menos hostil. O sea, es satanista, pero es ateo. ¡Qué Ujú. bien! No cree en Satanás. Vaya, está hasta los mismos adherentes de la religión tradicional piensan, al menos se puede salvar. No está tan dañado como ellos afirman. Y sobre todo, hay que ver esto. Primeramente, no somos, los satanistas, no somos adherentes al cristianismo. No vamos a obedecer lo que ellos consideran como diabólico. No vamos a estigmatizar a otras personas que ven de otra forma el satanismo, explorando desde su perspectiva teísta, incluso mística, y se ve un comportamiento. Vemos que ¿De cuando repente hablan se de paró su magia live? en sus O... lugares o en Ya. sus chats, ¿qué es lo que hacen con la persona? Parecen más adherentes de la religión tradicional, parece complicidad, ¿no lo ven? Parece como que si tú proteges mi negocio, yo te protejo el tuyo. Claro, 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 completamente de acuerdo. Aquí pregunta mucho nuestro querido Alf, ¿qué opinas de Aleister Crowley? Creo que ese es un tema súper extenso, hablar de Aleister Crowley en ese sentido, pero resumiéndome en una manera muy personal y concisa, ¿qué opinas de Aleister Crowley? Mira, yo lo voy a definir como sus alumnos lo definían. Es más satánico que los satánicos y más cristiano que los cristianos. Sí, sí. De hecho, en una de sus investigaciones, Aleister Crowley, él sí tenía un concepto de magia blanca y magia negra con el cual se peleaba mucho con este LaVey, ¿no? Pero justamente, o sea, Aleister Crowley no tenía una visión, como dices, no tenía una visión, muchos lo consideran satánico, pero al mismo tiempo no era satánico, ni satanista, ni cristiano, tenía su propia filosofía. Y de ahí que surge Telema, ¿no? Pero bueno, digo, es bastante complejo Aliester. Muy bien, querido Jesús. ¿Nos puedes compartir tus redes, un poquito donde encontramos? ¿Tienes ahí también el templo del Ego? ¿Cómo te encontramos? Mira, primeramente en Facebook, vaya, que como te digo, estoy experimentando en Facebook ciertamente apatía, gracias, digamos, a esa guerra sucia por parte de esas organizaciones que critiqué, pero me pueden encontrar como Jesús de Jena. También está la página oficial del Templo del Ego, también en Facebook, donde van a encontrar mucha información sobre el egoteísmo. También, pues como dije anteriormente, tengo aquí en TikTok el Templo del Ego, que es un lugar esencialmente enfocado a, digamos, a compartir parte de la filosofía egoteísta. También nos puedes encontrar en la otra plataforma con K naranja. Ya estamos alcanzando los 12.300, que es difícil en esa plataforma. También estamos en Instagram, estamos en Tumblr R también, y estamos en varias. Solamente tienen que buscar Jesús de Jena y vaya, ahí estaré. Perfecto, Jesús. ¿Quisieras concluir con algún punto de vista? ¿Quisieras concluir con algo?
Pues vaya, solamente voy a concluir con dos máximas egoteístas. La primera, no hay religión más alta que el ego de uno mismo. Y la segunda, y la más importante, haz de tu voluntad la ley de este mundo y tu ego, tu universo subjetivo. Claro. Hablando también de Crowley con ello. Perfecto, perfecto, querido Jesús. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Nos extendimos un poquito más. Espero no haya tomado más de tu tiempo. Y pues nada, vayan a seguir a Jesús de Jena aquí en TikTok. Lo van a encontrar como Jesús de Jena, ¿verdad? Sí, Como Jesús de Jena. pero disclaimer aquí. Van a encontrar en esta cuenta primaria no solamente goteísmo, parte de nuestra filosofía, sino también reacciones, comedia, Grinch. Vaya, muy versátil mi cuenta primaria. Ok, perfecto. Está bien, digo, yo a mi gusto, yo luego, tú lo has visto, hago todo un show de repente con las lucecitas, la máscara y un montón de cosas. Es parte, es parte. Yo sí, yo creo mucho en eso, en todo el show, en ese aspecto. Finalmente, muchos del camino de la mano izquierda han sido muy también del camino del arte. Aleister Crowley era poeta. Anton LaVey también era, me parece que actor, ¿no? Era actor, era, bueno, Asenath Mason del Templo de la Llama Ascendente es pintora. El Sendero de la Mano Izquierda conecta mucho, obviamente, con también las artes. Y eso es algo que a mí me encanta mostrar. Exactamente. Ujú. Y un ejemplo contundente es en la magia menor satánica lavellana. Hay dos libros, más bien un libro que es muy importante y dicta el funcionamiento de la magia menor satánica, que se llama Comando a Mirar. Este libro es de un fotógrafo y en declaraciones de la ley tomó mucho acerca de muchos principios para perfeccionar su magia mayor, que para mí no es de manipulación, es de persuasión. Y sobre todo, la combinó con lo que llamamos la ley del trapezoide. Lo combinó en situaciones angulares para no hacer escapar la mirada de las personas. O sea, como los antiguos magos, donde el escenario, las luces, atrapa. Y la mirada no deja al mago, ¿verdad? Esto es el arte. Claro. Perfecto. Me encanta, me encanta, me encanta. Y completamente, completamente de acuerdo con ello. Nuevamente, Jesús, muchísimas gracias. Búsquelo como Jesús de Jena. Y también el Templo del Ego, por ahí, si también lo tienes en TikTok, ¿no? El Templo del Ego. Sí, también. El Templo del Ego en TikTok, vayan a seguirlo. Y pues nada, sigan contando siempre su propia historia. ¿Vale? Muchísimas Bueno, gracias, no. Jesús. Gracias a ti. Me voy a quedar aquí tantito con los herejes unos minutos, pero te agradezco muchísimo. Nos vemos pronto, tal vez próximamente. A ver, ¿dónde está? Próximamente. Desconectar.